Hola a todos y bienvenidos a este mini concierto, explicación, exposición, como queráis llamarlo, que hago desde mi casa. Bueno, llevamos ya un mes y pico de cuarentena, quedan quizá algunas semanas, pero va quedando menos y no quería dejar pasar la oportunidad de ofrecer lo único que puedo ofrecer yo en mi situación, que es música. Y no simplemente para entretener o para hacer pasar el rato, que si es así está muy bien, pero para lo que yo encuentro la música útil y beneficiosa es para profundizar, porque la música al fin y al cabo pues habla de la vida, habla de cómo estamos hechos y a mí escuchándola me ayuda mucho a mirar lo que me pasa y cómo soy. Y más en esta situación en la que hay bastante sufrimiento, hay mucha impotencia, mucha fragilidad y salen muchas preguntas, ¿no? Creo que la música pues, puede ser una ayuda para mirar esas cosas. El compositor que he elegido para este mini concierto es Chopin. Eh, es un compositor del siglo XIX, muy conocido entre los compositores de música clásica, sobre todo muy conocido entre los pianistas, puesto que es un compositor que dedicó toda su obra al piano. Es un instrumento que amaba y al que le tenía una devoción enorme. Pertenece al primer romanticismo. Él nació en Polonia, en un pueblo llamado Serasowa Wola, creo que se pronuncia así, cerca de Varsovia, a 50 kilómetros de Varsovia. Nació en 1810 y murió en París en 1849, con tan solo 39 años a causa de una tuberculosis, que era una enfermedad muy común en aquella época, se llevaba mucha gente por delante, era bueno, una infección que afectaba a los pulmones, ¿no? Y que era muy agresiva. Ahora mismo, evidentemente, esa enfermedad está muy controlada y se puede prevenir. Eh, es un compositor que no he elegido solo porque me guste o porque tenga obras, ¿no? Que he estudiado suyas que pueda tocar ahora, sino que creo que es un compositor muy conveniente porque nos ayuda a mirar todo y a afrontar todas estas cosas que he dicho antes por su forma de componer, su forma de transmitir y su forma de expresarse, que es tan clara, tan transparente, tan, sí, tan expresiva, tiene tanto contenido su música, ¿no? Eh, que puede llegarnos perfectamente, incluso sin explicaciones, ¿no? Uno se queda parado ante la música de Chopin porque parece que te habla de una forma muy personal y eso es algo que yo por lo menos, y a lo mejor es una cuestión mía, pero yo no siento con todos los compositores. Entonces, por eso he elegido a Chopin y vamos con ello. Bueno, la primera pieza, que es la que acabamos de escuchar, es la famosa Fantasía Impromptu Opus 66, eh, una pieza muy conocida que incluso yo llegaba a escuchar en tonos de teléfonos móviles. Eh, es una pieza que he elegido porque para mí representa muy bien cuando la realidad se impone, de una forma tan indeseable, dolorosa, incluso algunos podrían decir que cruel. Es una especie de tormenta, donde parece que no se llega a ninguna parte. Hay un agobio, una prisa, un sinsentido general, ¿no? No se llega a nada, parece que no se llega a nada. Esa es la pieza el carácter que tiene la pieza en la primera parte, ¿no? Chopin de forma magistral también mete una especie de melodía, que es como un grito, no en medio, la única cosa que parece que quiere tener sentido, ¿no? Como un grito que dice basta, basta todo, ¿no? Que es esta melodía. Y que Chopin mete en medio de todo ese caos como escondida. Bueno, entonces es precioso porque uno se puede identificar muy bien, ¿no? Con ese sinsentido. Hasta que de repente, porque todos los compositores ofrecen este contraste, ¿no? Eh, cuando parece que no, siempre está la otra posibilidad, ¿no? Y es cuando en la tormenta parece que se calma, ¿no? Y hay un remanso de paz en medio, que es cuando se llega a la melodía central. Que es un canto cuando uno se para, ¿no? Cuando uno se para y puede verdaderamente cantar desde dentro, aunque no sea hacia afuera, aunque esté solo, pero es lo que a uno le sale, ¿no? Pero es esa necesidad que dices con dulzura, ¿no? Como, pero vamos, yo necesito
necesito que las cosas tengan sentido. Y es una melodía llena de ternura, que es otra cosa que caracteriza a Chopin un montón. Luego vuelve otra vez la primera parte de la tormenta y parece que va a finalizar con el dolor, ¿no? Hasta que dentro de ese caos vuelve a aparecer esa melodía de paz. Ahí en el bajo. Es como la esperanza, ¿no? Por eso también me gusta que la cosa no termina en tormenta, sino que hay algo por venir. La segunda pieza es el tercer movimiento de la tercera sonata de Chopin en si menor, opus 58, movimiento lento. Expresa muy bien, en mi opinión, lo que significa pararse, una de las cosas que hemos dicho antes, ¿no? Cuando después quizá de todo el alboroto uno encuentra el momento en el que puede mirar las cosas y puede mirarse a sí mismo, un momento de reflexión. Pues es un momento de reflexión el de este movimiento cargado de una tristeza brutal, pero una tristeza especial, no la típica tristeza melodramática, trágica, que solemos quizá escuchar más, ¿no? No, una tristeza verdadera, profunda, que verdaderamente puede llegarnos al corazón. De hecho, es tan diferente esa tristeza que Chopin la pone a través de una tonalidad mayor. ¿Cómo se expresa la tristeza a través de un tono que se supone que es luminoso? Aquí es donde lo vamos a ver. Chopin utiliza varios elementos. En primer lugar, utiliza un motivo rítmico, pesante, incisivo, que va a acompañar a lo largo de muchas partes de esta pieza la música. Un ritmo así. Empieza así de forma contundente. Y luego utilizará un acompañamiento a partir de este ritmo. Sobre este motivo rítmico pesante, incluso doloroso, pone Chopin la melodía. Esta melodía es pura oración, pura necesidad desde la urgencia de ternura más grande que tenemos dentro. Y lo pone a través por encima de este acompañamiento lento, ¿no? Es como una cosa súper solitaria, el sentir la soledad verdaderamente. A estos elementos que ya son potentísimos, ¿no? Que ya nos hablan de una cosa. Chopin, en la sección central, en el pasaje central de esta pieza, mete una secuencia de acordes arpegiados que va descendiendo que para mí representan las lágrimas. Es, de alguna manera, la tristeza más profunda, más verdadera que se pueda escuchar. Es como... La verdad es que no sé cómo explicarlo con palabras, pero creo que se entiende mucho mejor con música. Así que, aquí va.
Bueno, después de este momento de reflexión, de soledad, de lágrimas, ¿no? Que de forma tan misteriosa pero tan efectiva Chopin consigue expresar. Es una pieza que, de hecho, si se escucha se intuye que está como llena de silencio. A nosotros en clase, y hago un paréntesis, nos explican el silencio como el todo, de alguna manera, ¿no? Igual que el espacio y las formas, ¿no? El espacio es el todo que contiene las formas, ¿no? Pues pasa lo mismo con el silencio y con el sonido y con la música. No, no son opuestos como siempre se piensa, ¿no? No es simplemente cuando no hay música hay silencio. No, el silencio es el todo, de alguna manera. La música nace del silencio y muere en el silencio. Y a lo largo de su vida, de su transcurso, vive del silencio en relación con él, ¿no? De hecho, es muy especial sentir que hay determinadas piezas en las que se siente, aunque tú escuchando la música, se siente un silencio, ¿no? Porque hay una grandeza impresionante detrás de ellas, ¿no? Es la carga de vida que consigue expresar la música, ¿no? A través de la maestría, por ejemplo, en este caso de Chopin, ¿no? Y uno puede sentirlo. Y yo, personalmente, en esta que acabamos de escuchar, la siento totalmente. Bueno, la siguiente pieza que vamos a escuchar es el preludio opus 28, número 15, en re bemol mayor, La Gota, llamado La Gota de Lluvia, que Chopin compuso, curiosamente, durante su estancia en Mallorca. Él pasó un invierno aquí en Mallorca, sufrió mucho por razones de salud, etc. Pero en su estancia, concretamente en Valdemosa, en la Cartuja, él compuso una serie de 24 preludios, a los que pertenece esta pieza que ahora voy a explicar. Mm, bueno, la pieza normalmente no se le ha dado muchas vueltas porque simplemente lo que pretende expresar y representar es la gota de lluvia que escuchamos, ¿no? Cayendo de la ventana, ¿no? Desde el cuarto, escuchamos como gotea contra la pared. Y Chopin pues la representa a través de una sola nota que insistentemente se repite a lo largo de toda la pieza con alguna ligera variación, pero hasta el final. Bueno, claro, la cosa está en que esta gota no es simplemente la gota de lluvia, ¿no? Representada. Para entender esta pieza a mí me ha ayudado mucho la forma de entenderla que tenía un sacerdote italiano llamado Luigi Giussani. Eh, bueno, para entender un poco mejor, bueno, esta gota que suena a lo largo de toda la pieza suena a través de varias secciones, es decir, a través de varios momentos. Porque al principio la música en la que se esconde esta nota insistente es una cosa agradable, incluso alegre, ¿no? Sencilla. Como, sí, todo va bien en realidad, ¿no? Las cosas van bien, ¿no? Y de hecho, es justamente cuando estas cosas van normal, bien, ¿no? No hay nada raro en esta música, es sencillo. Esa nota está muy oculta, de hecho, es de las más graves y se esconde. Y sin embargo, Chopin, con gran maestría, hace que la pieza no simplemente se reduzca a esta sección, sino que haya una sección oscura, ¿no? De repente la música se vuelve oscura. Para oscurecerla, para hacerla más tenebrosa, de repente pues Chopin va a los graves. Y es precisamente cuando la música se retuerce, cuando se vuelve tenebrosa, oscura, cuando las cosas se tuercen de alguna manera y no van bien. Cuando esa gota se escucha mucho mejor, porque está en la zona aguda. Y aquí es donde se resuelve de alguna manera el dilema, y es que esa gota no es simplemente la gota de lluvia que cae en la ventana, sino que es
el deseo que tenemos y que nos acompaña, que es nuestro corazón, que no deja en paz. Vaya, que insiste todo el rato, ¿no? Porque siempre busca, porque nada le basta. Entonces, en todos los recorridos y todos los capítulos de la vida está ese corazón. El problema es que a veces lo percibimos menos que otras, porque cuando todo va bien, la necesidad no es tan urgente, quizá. Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, se escucha mucho mejor esa gota, y de hecho Chopin la hace más insistente poco a poco. Mete una octava y de hecho hay un momento que hace que explote, como cuando explotamos. Dentro de toda la oscuridad, de repente, esa gota nos lleva a algo que se abre, ¿no? Por eso, porque es la esperanza. Y la gota sigue sonando. Pues en esto consiste. Y probablemente sea una de las mejores representaciones de lo que es la vida, ¿no? Y de cómo estamos hechos, ¿no? Que... Y aquí también podemos decir, eh, este dolor que muchas veces sentimos, de alguna manera le da la vuelta. Porque muchas veces no queremos sentir el dolor, y es verdad, porque duele. El sufrimiento es así, ¿no? Y sin embargo, nos habla de cómo estamos hechos. Y es que no nos basta cualquier cosa, que estamos hechos para algo grande, porque deseamos algo grande, que quizá no encontramos tan fácilmente, ¿no? Bueno, esto es lo que quiere decir la pieza.
Bueno, la siguiente y última pieza con la que despido este mini concierto es el tercer impromptu, opus 51 en sol bemol, bueno, perteneciente al libro de impromptus, a que también pertenece la fantasía de impromptu. Este es el tercero de ese libro, ¿no? Es una de las primeras obras de la última época de Chopin, que es la época en la que alcanza quizá la mayor expresividad, la más verdadera, ¿no? A la que también pertenece, por cierto, el tercer movimiento de la sonata que hemos escuchado antes, que tiene una seriedad impresionante. Pues este preludio también está cargado de una emoción impresionante para ser, otra vez, una cosa aparentemente sencilla, una tonalidad mayor, ¿no? Y sin embargo, es una melodía la que aparece sinuosa, que vuela, que busca y sigue como no encontrando, ¿no? Tierna como ella sola. Que se mueve, que busca, ¿no? De cierta manera, esta ternura para mí es como un bálsamo sentirla, ¿no? No es quizá la alegría saltimbanqui, ¿no? Que quizá podemos entender por alegría en música, que es como la que nos incita a bailar de alguna manera, ¿no? Y no, sin embargo, para mí la alegría de verdad es la que ha acarreado tristeza, porque es la que ha encontrado algo, de verdad, ¿no? Y para mí, y eso en Chopin se ve muy bien, el encontrar algo está relacionado con alguien que te quiere, con una ternura, con que la vida haya algo verdaderamente que te haga sentir querido. Eh, y ahí está la clave. Y de hecho, y aquí es donde concluyo, Chopin era maestro en esto no solamente por su buen hacer como compositor, por sus ideas musicales, por su creatividad o su imaginación, o por su dominio del piano, sino porque él sufrió mucho. Él sufrió mucho porque, bueno, tenía mucho miedo a la muerte y vivió ese miedo a la muerte en la muerte de sus hermanas, la invasión que sufrió su país, Polonia, en los años 30 del siglo XIX, las revoluciones, su salud frágil. Él tenía temor verdadero a la muerte, sufrió mucho ese miedo, sufrió mucho también el desamor, el no sentirse querido, eh, y otra serie de dramas, ¿no? Que aunque él pudiera ocultar en su personalidad, ¿no? Y yo no le conozco, pero bueno, todo se puede mirar. Sin embargo, lo que nos ha legado es su música. Y su música está cargada de todo eso, y más aún, de una esperanza. ¿Por qué? Porque no expresa simplemente de la forma melodramática que he comentado antes lo que le pasaba, sino que iba más allá, al corazón. Veía que no estaba hecho simplemente para esas cosas, sino para algo más. Por lo tanto, esa música que busca, que pese a tener un fondo, un denominador común de tristeza, te habla de algo más que eres incapaz de expresar, eso para mí es la maestría que consigue Chopin, Schubert, bueno, otros grandes compositores no tan íntimos y que a mí me tocan en lo más hondo. Y por eso he hecho este vídeo, que espero que os haya gustado. Y nada, os dejo con esta última pieza y nada, y aquí termina. Muchas gracias por quedaros hasta aquí.